Y les saludo y les doy la bienvenida a una nueva revisión. Continuamos hablando de los plugins de la gente de Acústica Audio, recientemente compartidos con todos, de su paquete Jet, en el cual pues venía el Jet Mix, del cual les hablé el día de ayer en la revisión. Y vamos a hablar del Jet, que está enfocado a procesos de mezcla básicamente. El anterior a procesos de masterización para finalizar una mezcla y este para proceso de mezcla específicamente para usarlo en pistas independientes en nuestro proyecto, aunque puedes experimentar con el mismo, ¿por qué no? En un Buzzmaster, en un proceso de masterización se vale experimentar claramente. Recordemos, Acústica tiene un pedigrí bastante interesante en desarrollo de herramientas. Lo único que muchos critican de Acústica siempre es el gran consumo de recursos que exigen sus herramientas, esto en contraprestación pues evidentemente a la calidad sónica que obtenemos con los mismos. Habrán quienes difieran del concepto y piensan que podemos hacer lo mismo con otras herramientas. Claro que sí, existen herramientas homólogas que hacen exactamente lo mismo y quizás lo hacen mejor probablemente. Todo es factible evidentemente en este mundo de la producción musical y sin consumir tantos recursos, pero pues si ese recurso es gratuito pues se vale experimentar con el mismo y por qué no utilizarlo también en algún proyecto que tengamos. Aquí lo que rescatamos es que pudiendo ser un producto pago, lo han dejado gratuito para todos los usuarios. Así que esa es la razón de la revisión básicamente de esta herramienta, porque muchos tienen acceso a la misma y podrán entonces experimentar en distintos escenarios de sus proyectos musicales. Vamos a mirar un poco entonces qué constituye esta herramienta. Este es un Challenge Street conformado entonces por ecualización dinámica, ecualización estática y compresión, ¿ok? Dos procesos distintos de ecualización. Ambas se van a complementar y vamos a lograr con lo mismo un carácter sónico bastante particular, bastante interesante en nuestros sonidos. Este plugin entonces en su interfaz de usuario está conformado por la sección de ajustes de fábrica. Tenemos acá el menú emergente para elegir ajustes de fábrica. También puedes cambiar el oversampling de operación. Recordemos que mayor oversampling, mejor calidad en el procesado, pero mayor consumo de recursos. Ya de por sí el plugin, aunque lo pongas en 1X, va a consumir bastantes recursos. Y imagínatelo llevándolo a 16X, pues va a ser mucho más. Se recomienda esta última opción. En el caso personal lo recomiendo cuando vayas a renderizar, exportar tu mezcla, ¿ok? Mientras estás mezclando, déjalo a 1X. Tenemos la sección de dinámica, la cual está conformada entonces por esos controles moraditos. Tenemos el ataque, la liberación, tenemos la sensibilidad del compresor y el umbral del mismo. En este meter que tenemos aquí que dice Dynamic, visualizaremos entonces la reducción de ganancia que estemos aplicando. Luego tenemos una sección de sidechain, donde podemos nosotros utilizar sidechain externo. Lo activamos desde acá y desde aquí ajustarías como la intensidad y podríamos trabajarlo vinculado con el Stereo Link para hacer procesamiento monofónico o estereofónico. Luego tenemos la sección debajo de la ecualización estática, con la cual podemos modificar entonces la ganancia de cómo inicia entonces nuestro proceso de ecualización. Desde aquí activa la ecualización estática y con estos controles, estos pequeños knobs, ajustaríamos la ganancia a altas frecuencias, bajas frecuencias, ¿ok? Y desde aquí podemos elegir un algoritmo. Tenemos entonces el Digital Shelf, que sería un shelving normal, y teníamos el shelving HQ2X, que sería con un oversampling doble, mayor consumo todavía de recursos, pero de alta calidad. Y tenemos aquí sampleados, que sería el Eminence como tal. Recordemos que este plugin integra entonces como especie de impulsos y es una combinación, es un híbrido entre analógico, 50% analógico y 50% digital. Entonces allí integraron la riqueza de los dos mundos e integraron samples e integraron algoritmos. Entonces por eso puedes trabajar con algoritmos directamente o con samples. En este caso es otro plugin de Eminence, que también es un plugin increíble entonces de ecualización, del cual les hablé aquí en el canal. De hecho les dejaré por aquí la tarjetita si no lo vistes para que cheques esa revisión que también estuvo gratuito en su momento. La sección de ecualización dinámica entonces está compuesta con esa sección para ajustar entonces el rango frecuencial. Desde aquí ajustamos el comportamiento si lo realzamos, si comprimimos, y vamos a sentir obviamente cuando comprimas que se opaca la señal en contraprestación a cuando lo subimos que sentimos que se realza. Igual tenemos aquí para altas frecuencias y el mismo proceso. De hecho, si viste la revisión del Jet Mix, tendrás familiaridad con lo que hacen este par de controles. Tenemos para elegir cómo queremos que se comporte en el campo estéreo, para trabajarlo en estéreo, evidentemente L y R, mismo procesamiento para ambos canales, o puedes trabajar de forma separada la parte mid, la parte central del audio o los laterales del audio, ¿ok? Los sides. Puedes trabajar con sidechain interno también activándolo desde acá y ajustando el nivel básicamente.
Luego tenemos la sección de escucha. Desde acá podemos entonces escuchar nada más la parte central, bypassear el accionar del plugin, escuchar los laterales, la escucha normal es room de todo el procesamiento general. Tenemos el sidechain solamente para escuchar la sección de sidechain. Tenemos este delta con el cual vamos a escuchar entonces la diferencia entre la señal original y la señal procesada. Y aquí para escuchar solamente la parte de la ecualización, en ecualización dinámica específicamente, ¿ok? Y eso es como lo que tenemos aquí para configurar. Como puedes ver, a pesar de que hay muchos controles, no es tan complejo. Y por último tendríamos acá el tamaño de la interfaz. Desde acá cambias el tamaño de la interfaz del plugin por si tienes una pantalla táctil. Puedes con tus dedos manipular fácilmente entonces el plugin. Desde acá podemos cambiar lo que visualizamos en el meter. Puedes visualizar picos o puedes visualizar unidades de volumen. Y acá tendríamos los niveles de salida y acá los niveles de entrada, que obviamente los configuramos con estos días salida, entrada, ¿ok? Y eso es básicamente lo que tenemos a disposición. Vamos a pasar a probar entonces con este plugin un poquito. Vamos a pasar entonces a jugar un poco con esta herramienta. Hay un flujo de trabajo que nos recomienda entonces la gente de Acústica Audio para trabajar con este plugin y sería el siguiente. Ellos nos indican entonces inicialmente vamos a cargar aquí el Eminence, el sample de Eminence. Nos recomienda por ejemplo hacer un ajuste primero de bajas y altas frecuencias. Entonces por ejemplo digamos que yo quiero a partir de 80 recortar un poco la señal y a partir de, no sé, 15.000 por ejemplo, realzarla un poco. Entonces lo primero que hago es esos ajustes, obviamente escuchando. Aquí simplemente estoy mostrando el workflow, cómo sería, y luego activaríamos el EQ para escuchar realmente qué está sucediendo. Mientras escuchas, pues puedes hacer reajustes de ganancia en ese rango frecuencial o de frecuencia específicamente para obtener los resultados que deseas. Luego vas a presionar el botón Run. Eso nos permitirá escuchar la sección de ecualización dinámica para ajustar el umbral, por ejemplo, y ajustar la sensibilidad, por ejemplo, para poder incrementar entonces el accionar de la ecualización. Entonces ya ajustas parámetros como el ataque, la liberación, la sensibilidad, el umbral y vas escuchando. Y por último activaríamos el EQ estático. Entonces estaría apagado por default, entonces lo activarías como última opción y ajustas el balance entonces del efecto para obtener la ganancia correcta en cuanto a frecuencias graves versus frecuencias altas. Entonces dependerá de los ajustes que hayas hecho previamente. De pronto vas a escuchar que suenan más altas las frecuencias altas que las graves. Entonces con este parámetro, con estos knobs, ajustas entonces ese equilibrio para lograr que todo suene acorde. Y así tendrías entonces el procesado correcto utilizando esta herramienta. Pasemos a la práctica. Vamos a escuchar. Voy entonces a cargar aquí uno de estos ajustes. Y voy a empezar entonces a probarlo sobre un sonido que tengo aquí de guitarra acústica. El sonido es este. Ok, activamos el plugin y voy a ir haciendo entonces el workflow paso a paso como lo indica Acústica y vamos escuchando entonces el resultado. Ok, vamos con ello.
Y eso sería básicamente, amigos, el trabajo con este Jet de Acústica Audio. Claramente se vale que experimentes tu propio flujo de trabajo, tu propia manera de trabajar con el mismo, que activas, que desactivas, hasta que logres entonces identificarte con el mismo y hacerlo de forma natural. Pero pues, siguiendo el paso a paso que recomienda Acústica, llegamos a resultados óptimos de manera rápida. Pruébalo tú mismo, como Títico es un plugin gratuito, te dejo enlace en la descripción, descarga el asistente Aquarius de la gente de Acústica y a través del mismo instala entonces este bundle de Jeps, el Jet Mix y el Jet solito, ¿ok? Uno para mezcla y otro para mastering. Con esto cierro entonces esta revisión, esperando realmente que la información compartida pues en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así ha sido, te invito para que nos apoyes. Recibimos todo tipo de donativo a través de PayPal, no importa el monto, siempre van a ser bienvenidos. Y si hoy no tienes cómo aportar, no te preocupes, puedes hacerlo mañana, pero hoy regálanos un like. Comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue una nueva revisión y mantente aquí conectado. Próximamente un nuevo vídeo con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.